si tenemos dos circunferencias, cualesquiera, pueden ser tangentes, secantes o pueden ser exteriores, como aquí, y queremos saber dónde está el eje radical de estas dos circunferencias, entonces lo que hacemos es otra circunferencia cualquiera, aleatoria, con cualquier radio, aquí la tenemos, de manera que corte a las dos anteriores. Calculamos los puntos de intersección de esas circunferencias. Pues, punto de intersección de estas dos y de estas dos. Bueno, por último, trazamos las líneas que pasan por esos dos puntos. Entonces, vamos a marcar antes de nada aquí para que no se mezclen estos puntos. Entonces, decíamos que hacíamos la línea que pasa por esos puntos de intersección. Y hacemos la otra línea y tenemos aquí un punto de intersección que marcamos. Ahora unimos los dos centros de las circunferencias dadas y por este punto hacemos una perpendicular. Una vez que hacemos la perpendicular, pues tenemos que este es el eje radical, ¿no? Y podemos ver los distintos casos posibles según nos acerquemos. Como vemos, cuando las dos son tangentes, el eje radical es común a ambas. Si las dos secantes, el eje radical, al ser secantes, es la intersección de ambas. Y tenemos este caso de que las dos pues, son exteriores y como vemos, si son igual de grandes, pues el eje radical pasará por el medio, pero si una es mayor que otra, vamos a poner esta más pequeña y vamos a hacer que esto se corte ahí. Vemos cuando una es de mayor tamaño que otra, pues el eje radical se acerca más hacia la de mayor tamaño. Bueno, pues ¿qué sería el eje radical antes de empezar a trabajar con él? Bueno, pues lo primero, si cogemos un punto cualquiera de ese eje y hacemos desde ese punto las tangentes a las dos circunferencias, entonces venimos a tangentes, observamos que en esta versión no hay tangentes, entonces las construimos. Entonces hacemos una circunferencia que pase, una circunferencia cuyo diámetro sea este y otra cuyo diámetro sea este. Cogemos los puntos medios de esos segmentos y hacemos las circunferencias que tienen este radio y este radio. Y hacemos la otra circunferencia que tiene este radio. Bueno, la intersección con esas circunferencias define ahí estos dos puntos por donde pasan las tangentes. Ya las puedo trazar. Entonces tengo aquí una tangente y tengo aquí la otra tangente. Vamos a cambiar el color de estas dos. Seleccionamos la otra y también le damos otro color. Bueno, por último, la tangente es esta. Desde aquí hasta aquí. Y esta la eliminamos. Bueno, pues decía que el eje radical es el lugar geométrico de todos los puntos que pertenecen a una recta, desde los cuales podemos hacer tangentes iguales a esas dos circunferencias que definen su eje radical. Entonces aquí tenemos la circunferencia que marcaremos en otro color para verificar que efectivamente esta circunferencia es tal que siempre
al mover el centro de esa circunferencia tenemos que todas las tangentes tienen el mismo tamaño. Y esa es la característica de los ejes radicales. O sea que todos los ejes radicales son tales que desde cada uno de sus puntos podemos trazar siempre tangentes de igual tamaño respecto a las dos circunferencias, estas dos que definen pues esos radios y por tanto esas dos medidas iguales, esas dos tangentes iguales a ambas circunferencias. Bueno, por último, para que se vea más claro, podemos darle más opacidad a la circunferencia original y a esta otra también, darle mayor opacidad, y de esta manera verificamos que efectivamente desde este punto podemos hacer tangentes iguales a esas dos circunferencias grises, y es la propiedad del eje radical, esté donde esté el eje radical, ¿no? Como vemos ahí siempre se cumple que esas tangentes son iguales. Vamos a demostrar el fundamento de la potencia mediante el teorema de cuerdas. Si dibujamos, por ejemplo, una circunferencia y hacemos desde un punto exterior o interior, vamos a hacerlo con un exterior que se ve más claro, hacemos dos líneas secantes desde ese punto a la circunferencia. Bueno, podemos marcar la intersección en estos dos puntos y hacer aquí dos triángulos que vienen definidos por esta línea y esta línea. De manera que ahora tenemos aquí este triángulo y tenemos también este triángulo. Para que se distingan más claramente vamos a poner en color amarillo, por ejemplo, este, y le vamos a dar más opacidad, y vamos a coger el otro triángulo y le vamos a dar color verde, y también lo vamos a hacer a mejor color azul, así la intersección de ambos se verá en tono verdoso. Bueno, pues ahí tenemos los dos triángulos que tienen un vértice común, y vamos a ver, ahora vamos a pensar en distintas posibilidades, o sea que siempre estos dos triángulos van a ser proporcionales, y es lo que vamos a ver. Entonces bastará con, vamos a quitar, bueno, bastará con marcar el ángulo, por ejemplo, entre estas dos líneas, y entre estas dos líneas, las dos abarcan el mismo arco y por lo tanto los ángulos son iguales. Entonces venimos aquí y efectivamente verificamos que ambos ángulos son idénticos, y luego este ángulo es común y por lo tanto pues también es el mismo en los dos. Vamos a marcarlo. Entonces, si en un triángulo tenemos dos ángulos iguales, pues el tercero será necesariamente igual, o sea que este será igual que este, y lo vamos a marcar. Y lo mismo, tenemos que este será, este ángulo que tenemos del triángulo azul, pues será igual que este del amarillo. Y ahí lo vemos, ¿no? Los dos idénticos. Bueno, una vez que tenemos esto,
también podemos hacer una transformación para que se vea que efectivamente pues son iguales, ¿no? Entonces puedo hacer un arco. Con esto ya quedaría demostrado, porque como decíamos, estos dos abarcan la misma cuerda, el mismo arco, y por tanto tienen el mismo ángulo. Este es común, y si un triángulo tiene dos ángulos iguales a otro, pues necesariamente el tercero será igual, porque los tres deben sumar 180, los tres ángulos de un triángulo, ¿no? En todo caso vamos a hacerlo también de otra manera, y si yo por ejemplo hago una circunferencia con centro aquí, puedo hacer un triángulo idéntico a este si hago el simétrico a partir de este que tengo aquí, y vamos a hacer entonces la bisectriz. Entonces cojo la intersección, bueno, no hace falta que coja la intersección, basta con poner bisectriz y ya lo va a hacer, ¿no? Entonces bisectriz de esta línea y esta, y ahí lo tengo, ¿no? Entonces si ahora hago un triángulo simétrico de este respecto a esto, tendremos un triángulo que tiene las mismas dimensiones. Vamos a hacer el simétrico, simetría axial de este triángulo respecto a este eje. Bueno, pues efectivamente volvemos a verificar que son semejantes los triángulos porque tienen los lados proporcionales, ya que tienen estos dos coincidentes, y vemos que esta línea es paralela a esta, entonces son semejantes, proporcionales, y por tanto tienen los mismos ángulos, ¿no? Y lo pudimos verificar al hacer el simétrico de este, considerando el eje bisector, o sea, la bisectriz, como el eje de simetría del triángulo amarillo, con lo cual su simétrico es este, y efectivamente verificamos que es un triángulo que tiene las mismas dimensiones que el original por ser simétrico, y al colocarlo en esta disposición pues podemos comprobar que efectivamente esta línea es paralela a esta, ¿no? Con lo cual ya quedaría también verificado así el teorema de cuerdas, ¿no? Entonces, por proporcionalidad sabemos entonces que esta medida por esta medida será igual que en el otro triángulo lo mismo, ¿no? Esta medida por esta, ¿no? O lo que es lo mismo, si yo cojo esto y lo multiplico por esto, puedo hacer una circunferencia, o sea, esta longitud por esta otra, pues me va a dar, vamos a ver, vamos a mover esto y hacemos aquí una línea perpendicular y cogemos aquí este punto de intersección, hacemos aquí otra perpendicular y desde este punto otra perpendicular. Bueno, pues aquí tenemos un rectángulo que tiene por área pues la misma que el producto de este segmento desde C' hasta F, que vemos que es igual que este, por la medida C' D. Bueno, pues puedo hacer lo mismo con el azul. Voy a coger aquí entonces el polígono definido por esos 4 vértices. Pues marco el polígono. A ver. Los 4 puntos que me definen ese polígono. Y ahora hago lo mismo aquí abajo con el triángulo azul. Entonces, a ver dónde tengo aquí la perpendicular. Hago desde este punto la perpendicular a esta línea y desde este punto la perpendicular a la misma línea. Paso entonces la longitud a la intersección con la circunferencia hasta el punto G mediante otra circunferencia. Y por último, donde corta esta circunferencia a la perpendicular, donde corta la perpendicular, trazo otra perpendicular. Obteniendo aquí un rectángulo semejante, que era lo que decíamos, con lo cual queda demostrado que este rectángulo, al ser
proporcional al ser igual que este, no proporcional sino igual, pues necesariamente esta longitud multiplicada por esta, o sea, c'e por c'G es lo mismo que c'G' por c'd, ¿no? Y lo vamos a corroborar ahora mismo. Entonces marcamos aquí estos 4 puntos y comprobamos que ambos tienen el mismo área. Venimos aquí, área de este y área de este. Como vemos, son iguales y por tanto el producto es cierto, ya que los triángulos necesariamente eran proporcionales. Entonces de eso se desprende que efectivamente el producto de esos segmentos, o sea, de este segmento, que es de aquí a aquí, por el otro, pues me da el área de este rectángulo, que será igual al área de este rectángulo, producto del segmento mayor por el segmento menor. Tenemos una circunferencia y tenemos 2 puntos exteriores. Se trata de hacer una circunferencia que pase por esos puntos y que al mismo tiempo sea tangente a la circunferencia dada. Entonces, sabemos que el centro tiene que pasar por el punto medio de estas dos, pues sobre esa línea, o sea, la mediatriz del segmento que define C1 de 1. Entonces ya lo trazamos el segmento y trazamos la mediatriz, con lo cual sabemos que el centro debe estar sobre esta línea, ¿no? Sabemos también que si hacemos una circunferencia cualquiera que tenga por centro cualquier punto de esta recta la vamos a poner en otro color, por ser ahí un eje, la vamos a poner por ejemplo en color verde y estilo con línea discontinua de recta y punto, segmento y punto. Bueno, pues decíamos que cuando hagamos la circunferencia tendrá que estar el centro por aquí. Eso quiere decir que el eje radical, consideraremos este eje radical, el que pasa por C1 de 1, y consideraremos otro eje radical por estos 2 puntos. Entonces venimos aquí y marcamos la intersección, obteniendo en la intersección de los 2 ejes radicales el centro radical. Bueno, tenemos entonces este centro radical que marcamos. Y ahora si hacemos desde este punto la tangente a esta circunferencia, hago desde este punto la tangente y marco el punto de tangencia. Necesariamente esta nueva circunferencia, cuyo centro es el radical, me definirá aquí el punto que busco y esa será la solución, la circunferencia que será tangente a la dada y que pasa por estos 3 puntos. Vamos a verificarlo, marcamos ahí la intersección, vamos a marcar esta línea, esta circunferencia, el objeto original lo vamos a poner en rojo para que quede claro. Luego también teníamos el objeto original, este punto y este punto. Una vez que hicimos una circunferencia secante a la dada, obtuvimos aquí un eje radical que junto con este me define aquí este centro radical que vamos a poner pues marcado de una forma más clara, poniendo aquí centro radical. Bueno, por último sabemos que al hacer las tangentes a esta circunferencia auxiliar que hemos cogido, pues obtenemos, vamos a darle otro color, obtenemos al hacer las tangentes, luego hacemos la circunferencia que tiene el radio de este punto a este y obtenemos ya aquí la solución. Por lo tanto la solución vendrá dada por un lado circunferencia que pasa por estos 3 puntos, a ver, circunferencia definida por estos 3 puntos que podemos calcularla
haciendo las mediatrices de un par de segmentos. En la intersección de las mediatrices me dará el centro. A ver, cogemos circunferencia por 3 puntos. Primer punto. Bueno, como no lo hace, pues vamos a hacer el segmento que define estos 2 puntos y este segmento. Tenemos esta mediatriz, hacemos la otra y en la intersección tenemos el centro de la circunferencia. Entonces marcamos aquí el centro de la circunferencia y esta será una solución, como vemos aquí. Vamos a variar los parámetros, bueno, vamos a cambiar y para que se vea la solución, la circunferencia tangente a la roja y que pasa por esos 2 puntos. Vamos a darle también a esta cierta opacidad. Y la otra solución vendrá dada por esta circunferencia auxiliar que hicimos, marca aquí otro punto. Marcamos ese punto de intersección y entonces vendrá dada por estos 3 puntos. Venimos a circunferencia definida por esos 3, a ver si ahora nos lo hace. Sí, bueno, lo iba a hacer, lo que pasa que pensábamos que al marcar esa circunferencia, pues realmente pues no lo estaba haciendo, pero sí, efectivamente lo iba a hacer. Bueno, por último marcamos esta circunferencia también, la vamos a poner por ejemplo en verde y hacerla algo opaca. Efectivamente pasa por los 2 puntos y es tangente también a esta original, con lo cual hemos encontrado las 2 soluciones gracias a esa intersección de 2 ejes radicales que me definieron ahí un centro radical. Bueno, pues como sabemos, el centro radical es este punto desde el que podemos hacer las tangentes de igual tamaño. Pues si nos fijamos y marcamos aquí este punto de intersección, pues tenemos que esta medida desde este punto hasta aquí pues es igual a la medida de J1 a CR e igual a la medida de K1 a CR, ya que todos pasan por la misma circunferencia. Y esa es la característica del centro radical, que es intersección de 2 ejes radicales y es el centro desde el que podemos trazar todas las tangentes del mismo tamaño a las circunferencias que son objeto de esa intersección de ejes radicales. Tenemos una circunferencia y tenemos una recta y sobre la misma tenemos un punto. Bueno, se trata de hacer una circunferencia que sea tangente a esta recta y a esta circunferencia por este punto, o sea que vendría por ejemplo por aquí. Entonces hacemos una línea perpendicular desde este punto a esta recta y vamos a cambiar el color para que se vea diferenciada. Y ahora sobre esta recta cogemos una circunferencia que tenga centro en la misma y que pase por este punto y que corte a la dada en 2 puntos de intersección que marcamos y por los que trazamos un eje radical. Entonces dibujamos la línea que pasa por esos 2 puntos y corta en este punto. Por tanto ya sabemos que ese es el punto de intersección o centro radical desde el que trazamos las tangentes. Pues hacemos la tangente a esta circunferencia y tenemos ahí un punto de tangencia que marcamos, con lo cual al hacer la circunferencia que pasa por ese punto desde este centro tendremos aquí la solución a el punto que estamos buscando. Entonces cogemos ese punto de intersección y ahora tenemos que la circunferencia pasará por estos 2 puntos. Entonces una vez que tenemos este punto lo unimos con este centro. Entonces una vez que tenemos este punto lo unimos con este centro y en la intersección con la línea verde nos dará el centro buscado.
hacemos la línea que pasa por esos dos puntos y aquí tendremos ya la solución. Ese será el centro de la circunferencia que es tangente a la dada. Vamos a marcar la dada de una forma más intuitiva. La recta dada también le vamos a dar un mayor grosor y esos son los datos. Y ahora hemos dicho que al unir estos dos puntos tenemos ahí, pues en la intersección de esta línea con la verde, el centro de la circunferencia buscada, que ya podemos trazar. Bueno, pues esta será la solución y vamos a cambiar el color de esta solución. Tenemos entonces este punto y este, y ahora vamos a alinear este punto con este, haciendo la recta que pasa por los dos puntos. Aquí la tenemos y esa recta nos define ahora esta línea que pasa por este punto y por el centro, nos define en el corte con la verde un punto de intersección que marcamos y será la otra solución, la circunferencia cuyo centro es este y que pasa por este punto y pasa por este punto, con lo cual tenemos una primera solución que viene definida por esta circunferencia roja y una siguiente solución que viene definida por esta circunferencia azul, que como vemos también es tangente a la recta en ese punto y tangente a la circunferencia dada. Tenemos una recta, tenemos un punto y una circunferencia. Y se trata de construir la circunferencia o las circunferencias tangentes a la circunferencia recta y que pase por este punto. Vamos a cambiar el color de los elementos dados. Venimos aquí y los ponemos, por ejemplo, en naranja, y esta recta también la ponemos del mismo color. Serían los datos del ejercicio. Entonces, lo primero que hacemos es, desde el punto centro de esta circunferencia, hacemos una perpendicular a la recta dada. En esa perpendicular obtenemos dos puntos de intersección. Ahora hacemos una circunferencia que pase por estos tres puntos. A ver. Primer punto, segundo punto y tercer punto. Bueno, por último, cogemos la intersección de la circunferencia y esta línea. Vamos a quitar aquí esta letra y unimos este punto con este. Haciendo la línea que pasa por ambos, obtenemos en la intersección con esta línea dada un punto que será el centro radical para ese eje radical. Bueno, por último hacemos las tangentes a esta circunferencia auxiliar. Entonces vengo a tangentes desde este punto a esta circunferencia y para que se vea que estos no son coincidentes podemos variar los datos para que se vea más claro. Y ahora vemos ahí cuál es la tangente y cuál es la otra línea que trazamos previamente. Bueno, por último marcamos
los puntos de intersección, como decíamos, obteniendo, una vez que hacemos la circunferencia que tiene el centro radical y este punto como este radio por distancia, tenemos aquí una intersección y aquí otra intersección. Bueno, pues esas serán las soluciones al ejercicio. O sea que trazamos estas dos intersecciones y ya sabemos que esas son las soluciones. Entonces podemos hacer una circunferencia que pasa efectivamente por este punto, por este, y va a ser tangente a esta. Vale. Si nos fijamos, aquí la tenemos. Vale. Bueno, sabemos también sabemos también que este va a ser otro punto de la solución. Entonces marcamos ese punto y ahora hacemos la circunferencia que pasa por esos tres puntos. Cogemos este punto, cogemos este y cogemos este. Y ahí tenemos ya una solución que marcaremos con un tono más oscuro para ver la solución. Esta circunferencia la vamos a trazar también para que se vea mejor. Entonces tenemos ya una solución para este centro radical que marcaremos también en color naranja y con un trazo mayor para que se vea el centro radical. Y este, bueno, ese punto lo cogemos mejor en color para diferenciarlo del dato que era este en otro color. Bueno, por último tenemos que la otra solución pasa por este punto y debe pasar también por este otro punto. Entonces vimos que esta era la tangente y corta aquí en B sub 2 y por tanto es una circunferencia que pasa por B sub 2, pasa por el punto naranja y pasa por C sub 2. Bueno, pues esa será la otra solución y también marcamos de esa circunferencia, la marcamos en un tono más oscuro para que se vea. Podemos darle otro color, esta también podemos darle el mismo color. Bueno, pues ahí tenemos las dos soluciones. Si queremos saber el centro exacto de la circunferencia, podemos hacer la mediatriz de esto y sabemos también que el centro pasará por la intersección de esa mediatriz con esta mediatriz de este segmento y los dos centros están alineados con el punto de tangencia. Lo mismo pasa con
esta circunferencia y esta que son tangentes, también el centro estará alineado, ¿no? Entonces puedo hacer, para que se vea, pues una línea perpendicular desde este punto, y sabemos que el centro está por aquí, también cae en la intersección de la mediatriz de este segmento, y tenemos el centro, con lo cual podemos marcar el centro y unir los dos puntos de manera que se define aquí el punto de tangencia. Lo mismo podríamos hacer con esta circunferencia, levantar aquí una perpendicular y en la intersección de esa perpendicular, vamos a hacerlo, hacemos la perpendicular por B sub 2, y ahora tenemos la intersección de esa perpendicular con esta línea que es la mediatriz del segmento 1C2. Obtenemos ahí el punto de intersección que, alineado con este punto, define la localización exacta del punto de tangencia, con lo cual queda ya resuelto el ejercicio. Vamos a ver ahora un ejercicio de ejes radicales. Entonces tenemos, por ejemplo, dos líneas y tenemos, por ejemplo, un punto. Y queremos hacer, por ejemplo, las circunferencias que son tangentes a las dos rectas y que pasan por este punto. Bueno, pues lo primero que hacemos es hacer el simétrico de este punto respecto a la bisectriz de las dos líneas. Hacemos la bisectriz y la vamos a marcar para diferenciarla en otro color y con un trazado discontinuo de punto y línea. Bueno, sabemos que la circunferencia que pase por ese punto que sea tangente a las dos también va a tener aquí el simétrico de este punto, y sabemos también que si desde ese punto hacemos una perpendicular a esta línea, pues tendremos aquí el simétrico. Podemos marcar el simétrico a igual distancia respecto a este eje. Bueno, por último tenemos aquí, podemos hacer una circunferencia que pase por esos dos puntos. Entonces cojo un punto de este eje cualquiera, por ejemplo este, y tenemos ya una circunferencia que en el momento en que crezca, manteniendo aquí este punto, pues va a ser una circunferencia que, si llega a ser tangente con estas dos, pues cumple la condición que nos piden, ¿no? Que pasa por el punto y es tangente a las dos. Entonces eso quiere decir que esto lo podemos considerar como un eje radical, y vamos a ver por qué. Pinchamos entonces aquí en la intersección y hacemos la tangente desde este punto a esta circunferencia. Bueno, tenemos aquí un punto de tangencia y vamos a marcar ahí la intersección. Por tanto, si esta circunferencia crece, este punto va a venir a parar aquí, y ese va a ser el punto de tangencia que estamos buscando, ¿no? Con lo cual basta con hacer una circunferencia. Para ello, para que quede más claro, podemos dejar aquí el rastro. Entonces, al mover esa circunferencia, vemos que ese va a ser el punto de tangencia y esta es la solución, ¿no? Bueno, pues como esa es la solución, lo que deberemos hacer es una circunferencia cuyo centro sea este y que este sea el radio, con lo cual vengo aquí, cojo esta circunferencia, tengo aquí el punto de intersección, con lo cual ya sé que este es el punto de tangencia, por lo tanto ya puedo trazar la perpendicular obteniendo el centro de la circunferencia buscada, ¿no? Y lo mismo de este otro lado, ¿no?
Entonces hago la línea perpendicular a esta y tengo ahí el punto de intersección, con lo cual ya sé que esa es la circunferencia, una de las dos circunferencias solución, como vemos aquí, y este es el punto de tangencia. Bueno, si hacemos lo mismo de este lado, vemos que corta aquí y podemos verificar en tiempo real que si muevo la circunferencia, pues ahí el rastro del punto me va a definir, según me acerco, me va a definir aquí el punto de intersección, ¿no? O sea, al hacer esta circunferencia, ¿no? A ver, he movido esto. Bueno, decía que al mover aquí esta circunferencia, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Pues que en realidad la circunferencia segunda, que es tangente en este punto, pues vemos que acabamos de obtener aquí el punto de intersección. Entonces lo marco, hago también la perpendicular, hago la perpendicular desde este punto a esta recta y tengo ya la intersección. Me acerco. Bueno, pues ya tengo la siguiente solución, que será la circunferencia que tiene por centro este punto, y vemos que efectivamente pasa por este punto y es tangente a las dos circunferencias. Si quiero saber este punto de tangencia, hago la perpendicular y lo mismo con esta respecto a esta y con esta respecto a esta. Por último, marcamos aquí en esta circunferencia, la hacemos algo opaca y esta también, para que se vea ahí que efectivamente estas son las dos circunferencias solución y esta era el punto original que nos dieron, y lo podemos marcar de mayor tamaño para que se vea lo mismo estas dos líneas originales, que pondremos también en rojo para diferenciar que realmente son los datos dados, ¿no? Bueno, pues recordamos, simplemente hicimos una recta, hicimos esta circunferencia, una cualquiera, cuyo centro estuviera aquí, y al hacer esta línea en este punto de intersección hicimos una tangente a esa, de manera que sabemos que esa línea, esta tangente, en el momento en que va creciendo hacia aquí, pues me va a otorgar en este punto la solución, en el momento en que corte a la línea roja. Y ese es el fundamento del sistema para los ejes radicales, ya que tenemos que esta medida es igual que esta, ya que estamos con un eje radical, y este sería el eje radical que ponemos ahí, eje radical, que ponemos en otro color para que se diferencie, ya que sabemos que el eje radical es el lugar geométrico de los puntos de una recta desde los cuales se pueden trazar tangentes de igual tamaño a las dos circunferencias que definen ese eje.